Bueno, muy bien. Entonces, como les anticipó Gaby, y como ya saben ustedes por el anteprograma, esta presentación tiene que ver con la inteligencia artificial como herramienta de ayuda en el diagnóstico clínico. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ya usan estas herramientas para muchas cosas y posiblemente algunos también para que los ayude en el diagnóstico clínico y seguramente la primera pregunta que vamos a hacer tiene que ver con eso, para tener una idea de dónde están posicionados ustedes. Así que Eduardo, si querés poner la primera pregunta para que puedan responder, lo que me interesa es saber quién de ustedes ya ha utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial para ayudarlos en el diagnóstico. Yo sé que seguramente la usan para muchas otras cosas, pero acá me interesa saber cuánto la están usando como ayuda en el diagnóstico de los pacientes que ustedes ven. Ahí estoy Solo viendo. para recordarles que estas votaciones son anónimas, así que los, in- los invitamos a participar todos. Muy bien, ahí veo que están contestando bien rápido. Bien, ¿quieres presentar los resultados, Eduardo? Claro, bueno, el 30% de los asistentes nunca lo ha utilizado, 40% lo usa ocasionalmente, con frecuencia el 22% y una vez por curiosidad el 7%. Muy bien. Bueno, está muy bueno esto porque tenemos un poco de todos, los que nunca y los que con frecuencia. Así que, bueno, espero que también que los que nunca puedan hacer muchas preguntas y los con frecuencia puedan aportar cosas que por ahí a mí se me escapan o inclusive con las cuales difieren. Eso lo podemos ver en el momento de la discusión. La otra cosa que quería decirles es que si se les van ocurriendo preguntas o opiniones, si la quieren mandar por el chat mientras yo sigo hablando, está muy bien porque entonces se acumulan y las vemos al final. Muy bien. Entonces, si quieres quitar ya la pantalla, no, yo tengo que quitar la mía, ¿correcto? Sí. Sí, Ahí sí, está. cada uno la tenemos que quitar. Claro. Muy bien. Y entonces pasamos a la segunda. Acá esto tiene que ver con qué bots están utilizando. Lo que me interesa, acá yo solamente presento seis que son bueno, específicamente los que yo más estoy usando ahora y sobre los cuales esta charla tiene que ver, pero me interesa saber si de estos, cuáles están usando. Acá creo que pueden elegir más de una opción, así que si usan más de uno, pueden teclear en eso. Mm. Bueno, como casi siempre ocurre, ChatGPT viene ganando, es el más popular. Este, muy bien. El, el que menos es DeepSeek. No, Claude. Eh, sí, Claude, efectivamente, ChatGPT es de largo el más utilizado, Gemini también, Copilot apenas 17%, Grok el 9%, DeepSeek bien. 4% y sorprendentemente Cloud, que aparece a ser Nadie. Bueno, una ese, estrella naciente, pues nadie sí, lo ha no, pero utilizado. es más que naciente, verdaderamente. Yo diría que ChatGPT en este momento sigue siendo mi favorito, pero ahí nomás viene Claude pegadito. Y como vamos a ver después, en realidad estos chatbots, cada uno tiene sus características y cada uno es mejor en alguna cosa que el otro no. Así que vamos a ver si también hablamos eso. Muy bien. Ah, no estaban compartidos con la... Bueno, ahí los compartí. Para que vieran que ChatGPT ganó. Vamos a apagarlo ahora y voy a cerrar mi pantalla. Muy bien. Entonces, todos estamos, digamos, asombrados y encantados a la velocidad que funcionan estas herramientas, en todo lo que hacemos. Pero, si bien son súper rápidas, no son súper infalibles. Y en todo lo que se refiere al uso de ellas para
el manejo de nuestros pacientes. El juicio clínico es nuestra responsabilidad y somos los últimos responsables en lo que haremos con la información que nos provee. Cuando empezamos a usar esto, ya sea que usemos unas o varias, siempre tenemos que tener presente, evaluar las cosas más importantes que hacen a lo que nosotros vamos a poder hacer con ellos y a la seguridad de nuestros pacientes. La precisión. La precisión tiene que ver no solamente cuántas veces, digamos, nos dicen lo que realmente es, sino que también con qué frecuencia alucinan o malinterpretan la terminología médica. También la transparencia, la transparencia. Por transparencia se entiende la posibilidad de que digan de dónde vienen sus respuestas, o sea, poder citar las fuentes. O puede ser, hay muchos bots que son como una caja negra. Uno pone una pregunta, sale una respuesta, pero uno no tiene idea de lo que pasa en el medio. Si ustedes miran y piensan en ChatGPT, que es el que usa la mayoría, depende del modelo que usen, pero mientras piensa, va contando en lo que piensa, va contando lo que va haciendo. Y eso es sumamente interesante porque cómo piensa y qué es lo que hace va a tener que ver con el resultado. Y finalmente, el asunto de la protección de datos. O sea, los datos del paciente de ninguna manera se pueden compartir. Esto creo que no es un problema cuando uno usa eh, su teléfono, porque en realidad uno no pone los datos del paciente. Pero en esto tienen que tener cuidado aquellos que vayan a implementarlo en sus historias clínicas como adjunto, donde allí, digamos, verdaderamente no puedan salir datos de pacientes para arriba. Entonces, acá vamos a tener dos jugadores, siempre, que es el buscador de datos, de información, de decisiones, como se ve acá. O sea, este es un ejemplo clínico, embolia pulmonar, alta probabilidad, neumonía moderada, o sea, está dando diagnósticos diferenciales y cuáles son las probabilidades. Esto lo hace sumamente rápido, que es su fortaleza, y enumerar muchas veces muchos más diagnósticos diferenciales de lo que nosotros pensamos, si se nos ocurre. Pero sus debilidades son la posibilidad de alucinación. Y entonces el segundo jugador siempre va a ser la búsqueda de la evidencia. Acá yo puse búsqueda tradicional, el verificador, y refiriéndome al gold standard que es PubMed, que es lo mejor que hay para buscar evidencia, porque los datos están revisados por pares, tiene mucha precisión, pero PubMed en particular requiere mucho tiempo y mayor conocimiento de cómo funciona. Pero lo importante es recalcar que el criterio más importante, o sea, el criterio médico es lo más importante. Y que para usar estas herramientas no hace falta ser un experto en AI. Todos manejamos y, incluyéndome a mí, la mayoría no tenemos idea de lo que pasa dentro del motor. Aunque con el asunto de la inteligencia artificial es conveniente aprender un poco más de qué es lo que va por adentro. Los objetivos de esta presentación son que al finalizar ustedes puedan reconocer el papel que los asistentes de IA tienen en los flujos de trabajo clínicos, que puedan aprender a cómo deben comparar las principales herramientas, cómo evaluar las herramientas, las que usan para pedir ayuda y las bibliográficas, las búsquedas bibliográficas que van a hacer para confirmar que lo que encontraron es correcto. Y al final vamos a ver cómo aplicar una lista de verificación estructurada para asegurar que el pensamiento crítico es finalmente el que toma la decisión. Y lo último es que este principio se grabe. Usamos esto, confiamos, pero verificamos. Mi charla tiene 4 bloques. Uno que acorté mucho, que es el más aburrido, que tiene que ver con un poco de dónde estábamos, a dónde estamos ahora y a dónde vamos. Después vienen los 6 bots a los cuales me voy a referir. Hay otros, pero yo elegí estos básicamente porque son los con los que más experiencia tengo y sobre los que busqué toda la evidencia que había sobre ellos y su comportamiento. Después vamos a ver
otras herramientas que tal vez no sean tan conocidas como esta, que son motores de búsqueda científica con IA. Y finalmente vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir para con seguridad podamos usar estas herramientas para mejorar el servicio que le damos a nuestros pacientes. Vamos entonces a empezar con la primera parte, con la introducción. Y la realidad es que hoy la inteligencia artificial es un asistente clínico y de gran valor. Si uno mira, recién a partir del 2023, piensen que ChatGPT arrancó en el 2022, se empezaron a hacer estudios comparativos entre los diferentes bots. Al principio eran muy pocos. A mediados del 24 se empiezan a acelerar las publicaciones y entre el 24 y el 25 aparecen los que se llaman modelos multimodales, es decir, los que manejan texto e imágenes. Y a partir de octubre del 2025, ahí sí se produce una explosión de los análisis de trabajos y de datos. Si ustedes miran esta gráfica, claramente ven que 23, 1, 2, 3 trabajos empiezan a aumentar, a levantar temperatura en 2024 y a partir de enero del 25, bueno, es una avalancha de trabajos para mirar, leer y evaluar. Y aún no están hechos todos los trabajos que haría falta que estuvieran. Todo este trabajo se produjo, este cambio se produjo en un poquito más de un año. Como les dije, vamos a evaluar estos tres, que son los que dominan en general la bibliografía, sobre los cuales uno encuentra más publicaciones. ChatGPT, Gemini y Claude. Pero también vamos a hablar de Copilot, de DeepSeek y Grok, que son los que yo voy a recomendar que en principio tengan en cuenta. ¿Cuál es el rendimiento y la precisión de estos elementos hasta ahora? Acá va otra pregunta. Eduardo, ¿vos la podrías presentar, por favor? Y la pregunta es, ¿a cuál de los siguientes niveles ha llegado la IA en el diagnóstico y tratamiento médico? ¿Nivel de alumno de medicina? O sea, ¿le ganan a los alumnos o los empatan? ¿Le ganan o los empatan a los residentes? ¿Le ganan o le empatan al especialista promedio? ¿O le ganan o le empatan a el experto? Muy bien. ¿Podemos compartir los resultados, Eduardo? Por favor. Claro, sí. Muy bien. Entonces, acá algunos, digamos, dicen que están a la altura de los alumnos, otros dicen que están a la altura de residentes, otros al especialista promedio y otros expertos. Y en el fondo, todos tienen un poco de razón, porque dependiendo de qué bot utilizamos y dependiendo de para qué lo utilizamos, pueden alcanzar estos diferentes tipos de niveles. Em, entonces, ChatGPT 4, porque piensen que yo por ahí voy a estar hablando de algunos resultados de GPT 4, porque sobre ChatGPT 5, que salió muy hace poco, todavía no hay trabajos. Pero él sí está llegando a lo que es la mediana de los expertos. Ahora vamos a ver hasta qué nivel llegan ahí. Cada vez que aparece un modelo nuevo, siempre mejora, va trepando en el ranking. Y todos han tenido un avance importante en el razonamiento clínico. Miren esto nada más, esta línea negra acá significa la mediana de la capacidad de los expertos. Fíjense que ChatGPT 3.5 ni siquiera llegaba hasta ahí, o sea, estaba de la mediana para abajo. En cambio, después, ChatGPT 4 ya pegó un salto que llegó al 76 y estamos esperando ver qué ocurre con ChatGPT 5. Igual, los modelos se comportan muy bien, casi todos. En la precisión diagnóstica, tanto Claude como ChatGPT como Gemini están de los 80 para arriba. Y el rendimiento, como les decía antes, varía. O sea, en oftalmología general, retina y glaucoma, por ahí llega al nivel de los expertos, un rendimiento moderado un poco más abajo, donde a lo mejor llega al nivel de los fellows y residentes, no tanto la neurooftalmología. Mi experiencia con ella y con la doctora Mariana de Virgilis, con un chatbot que desarrollamos, verdaderamente está bien por arriba de donde lo ponen acá.
Y después existen todavía lagunas de datos en pediatría, cuando las enfermedades son muy raras, y también con el cumplimiento de las guías clínicas, porque uno esperaría que los chatbots realmente cumplan con las guías. Dos palabras sobre el diagnóstico multimodal. Eh, Vamos a saltear las preguntas porque me estoy empezando a quedar atrás. Y entonces, el diagnóstico multimodal implica que es la capacidad de interpretar no solamente el texto, sino también las imágenes. Y está demostrado que si el bot puede analizar ambas, los resultados son mejores. Igual, cuando uno les muestra solamente imágenes a los bots y solamente imágenes a los expertos están muy por arriba de los bots todavía. Es importante que si uno le muestra una imagen a un bot y además describe lo que uno ve, las posibilidades de que el bot llegue al diagnóstico mejoran. Y esta es una cosa que esperamos que avance porque, bueno, porque nos va a ayudar mucho más. Quiero aclarar acá que ustedes dirán, no, pero con los retinógrafos, la detección de maculopatía diabética y de retinopatía diabética, sí, pero esos son equipos especialmente entrenados para eso. Eso no son los bots que llevamos en nuestro teléfono, en nuestro bolsillo. Los análisis de errores son importantes. Hay veces que los diagnósticos, cuando uno le pide que les dé los posibles diagnósticos, a veces omiten alguno. Lo que es peor todavía, a veces presentan diagnósticos tan bien definidos y dichos y con tanta seguridad que uno lo cree y, digamos, es una alucinación. Y también, todavía no se adhieren mucho, o por lo menos totalmente, a las guías clínicas. Algunas diferencias con los modelos. Con esto que yo hablaba de cuál es el que tenemos en el bolsillo. Bueno, en el bolsillo tenemos habitualmente el general. Entonces la precisión es moderada y el riesgo de alucinación es más alto. Pero después vienen los LM, los LLM. LLM son todos estos modelos. Se llama LLM, Large Language Model. Son todos estos modelos que acá mejora. Y esto es una cosa que nosotros podemos conseguir en nuestros teléfonos, porque por ejemplo, ChatGPT y Copilot pueden customizarse para esto, específicamente para oftalmología, y su rendimiento es mayor. Pero eso ya será tema para otra charla. Y después están los que utilizan lo que se llama RAG, que es el Retrieval Augmented Generation, o sea, la traducción sería generación aumentada de retrievers, de sacar. Son aquellos que tienen la capacidad de conectarse a bases de datos específicas de la especialidad, como sería, para dar un ejemplo, estar conectado a la Academia Americana de Oftalmología o estar comunicado a todas las cosas que aparecen en Campus Pau. Existen algunas lagunas todavía. Por ejemplo, todavía no hay datos publicados importantes sobre cómo cumplen con las directrices últimamente. También falta hacer experiencias con casos raros y pediátricos. Y es importante hacer ensayos clínicos rigurosos para poder transmitir lo que se aprende ahí a las recomendaciones que se dan. Lo ideal sería tener bancos estandarizados, porque muchos de los tests se los ponen a hacer preguntas de elección múltiple, pero la realidad es que nuestros pacientes no vienen con un cartelito colgando que dice, a ver qué tengo, y cuatro opciones. Así que todas las pruebas ya, lo ideal sería que se hicieran con casos reales. La otra cosa a tener presente cuando uno hace pruebas es que el modelo esté bloqueado. O sea, yo decido hacer esta prueba con este modelo, porque no sé si vieron que en ChatGPT tiene un modo, creo que es ChatGPT elige. O sea, uno hace una pregunta y él decide qué modo va a usar. Cuando se hacen estos ensayos hay que definir con cuál se va a hacer. Y siempre hay que tratar de compararlo, o sea, ¿cómo le fue acá a ChatGPT con este problema? Bueno, busquemos expertos, busquemos residentes, a ver cómo les va a ellos y comparemos con eso. Entonces, una implementación segura de esto con nuestros pacientes es, con inteligencia artificial, le decimos, ayúdame con mi paciente, nosotros analizamos y damos finalmente el plan final. Hay que recordar, esto es un auxiliar, es como un colega que está en el consultorio de al lado o es un residente de esos que saben mucho, estudian mucho, saben todo, y a los cuales inclusive
uno con más experiencia los consulta en determinados temas, pero son esos, no tienen siempre la verdad. Muchos me preguntan, ¿qué es mejor? ¿El gratuito? ¿Es igual el gratuito al pago para esto? La respuesta es no, pero por ahí no son tantas las diferencias. Pero en general el output de los pagos son mayores y mejores que el de los no. Y siempre, última recomendación, todo tiene que estar supervisado por experto y la decisión la toma el médico. Esto no quiere decir de que un residente no pueda usar esto. Sí puede usarlo, pero tiene que evaluarlo a nivel de su conocimiento, tiene que poder después buscar la evidencia que hace falta y después si va a poner en práctica algo que no es lo habitual en su servicio o que no es lo que, digamos, es el conocimiento que se tiene, consultarlo con los especialistas de allí. Entonces, todavía no estamos preparados para que estas cosas funcionen en forma autónoma. Pero hablo del futuro inmediato. A futuro, esto puede ir cambiando. No me extrañaría en algún momento encontrar algo que se parece a un expendidor de Coca-Cola, donde uno se acerca, apoya la pera, pone los ojos y la IA le hace una refracción objetiva y subjetiva y le sale por abajo el ticket de la receta. Muy bien. Entonces, la pregunta que a todos les interesa, ¿qué LLM uso para utilizar conmigo en el consultorio? Yo les podría decir, bueno, miren esta tabla, esta es una tabla que hicimos con toda la evidencia que buscamos, donde se compara acá arriba el modelo, el diagnóstico de razonamiento, el tipo de recomendación que hace, la evidencia que presenta, cuál es su transparencia, cuál es su seguridad, si es multimodal o no. Pero no lo voy a hacer. Les vamos a dar la tabla cuando lo publiquemos esto en la PAO, porque en realidad no hay uno mejor. Ni los tests lo encuentran, ni yo tengo mi preferido. Y por eso utilizo todo este equipo. Mi pregunta acá iba a ser, bueno, ¿qué les parece mejor para decidir? Buscar en PubMed cuál es el mejor y decidirme por ese, probar los 6 y quedarme con el que más me parece, con el que me parece mejor, preguntarle a un especialista en IA y en salud cuál me recomienda o si tenían otra idea. En realidad, mi recomendación va a ser ninguna de estas. Vamos a ver enseguida por qué. Yo personalmente sigo trabajando con todos. ¿Por qué? Porque es mucho mejor tener 3 o 4 asesores que van a darme datos o información que por ahí difieren un poco entre ellos y yo después llegar a la decisión final y no tener uno solo, sobre todo si no estoy seguro si es el mejor o sobre todo si a veces el coloradito me da mejor información que la violeta y otras veces es el que tiene alas. Así que ahora les voy a explicar qué es lo que yo recomiendo. Y es, cuando arranquen con esto, hacer pruebas con múltiples. Ustedes dicen, no, pero es mucho trabajo. Es mucho trabajo, pero les voy a dar unas formas en las cuales pueden, unas recomendaciones en las cuales pueden eh, disminuir ese trabajo. Y que tiene que ver con el hecho de comparar los sistemas simultáneamente. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar abrir pestañas de inteligencia ¿cómo se llama? Del explorador con una inteligencia artificial en cada pestaña, formularle la misma pregunta a todos y comparar las respuestas. Las diferencias de modelos van a estar ahí, van a crear incertidumbre, pero siempre hay alguno que aporta más que otros dependiendo del caso. Una forma de hacer algo esto rápido, les recomiendo esto que se llama el multi-search de AI, que es una extensión de Chrome que ustedes pueden bajar eh, de la tienda de Chrome, que mandando una sola solicitud, ustedes van a ver como acá todo en paralelo, que les va a permitir rápidamente identificar las diferencias. Acá es donde tienen que ir al store de Chrome, buscar esto que dice Remove, a ustedes les va a aparecer instalar, se instala en Chrome y entonces cuando ustedes activan eso, les aparece esto en pantalla. Esto en pantalla
ustedes pueden ver que acá está ChatGPT, acá está Claude, acá está Gemini, y acá abajo es donde ustedes tienen un solo lugar de chat para poner y acá ponen la pregunta, eso se traslada todo y encima entonces todos empiezan a trabajar. Y es curioso ver cómo empiezan a moverse todos al mismo tiempo, cuáles van a ver los más rápidos. Y esto les va a permitir hacer una primera selección si, para esa pregunta, bueno, ¿quién es el que viene mejor orientado? Después yo lo que hago es ir a los marcadores de Chrome. Yo no sé si están acostumbrados a hablar, a usar marcadores, pero es una cosa muy útil. Déjenme que yo aumente esto y venga acá. Acá arriba tienen un botón que se llama Todos los marcadores. Cuando ustedes los cliquean, les aparece esto que dice opción de abrir este menú lateral. Yo le dije que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me abre todas las diferentes carpetas que yo tengo organizado en mis trabajos. Pero hay uno en particular que es este, los chatbots de inteligencia artificial. Yo allí cliqueo con el botón derecho y me aparece esta ventana que es la importante. Y me ofrece abrir, yo tengo 11 metidos, todo eso en una nueva ventana. Uno cliquea ahí y entonces ahí es donde aparecen todas las orejitas estas, cada uno con un chatbot diferente. Si ustedes hacen lo primero, cuando ustedes lleguen acá, acá ya van a estar cargados. O sea que lo último que puse en el otro está acá. Y lo mismo en cada uno de ellos. Entonces acá ustedes lo que pueden hacer es a cada uno repreguntar, etcétera, etcétera, y seguir comparando. Este es un método que al principio parece engorroso, pero una vez que uno se organiza, no lo es. ¿Por qué los sistemas dan respuestas diferentes? Bueno, porque les varía el entrenamiento que tuvieron. Les varía la arquitectura del razonamiento con lo que fueron creados. Tienen diferentes barreras de seguridad. Algunos han ido hasta el punto, ahora ya no se ve, pero al principio uno le hacía una pregunta sobre medicina y decía, no, yo no puedo contestar sobre esto, porque lo que no querían es que el público empezara a usarlas y automedicarse. Y también varía en que algunos solamente contestan con lo que aprendieron y otros pueden tener acceso a la web. Y la otra cosa es que no todos reaccionan igual y le entienden de la misma manera la pregunta. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, aparecen diagnósticos diferenciales y muchas veces uno que no está en uno aparece en el otro. Algunos a veces explican las cosas con más profundidad de por qué llegaron a eso. Algunos cuando recomiendan qué estudios me falta pedirle, también allí pueden variar. Y también ocurre lo mismo con las opciones de tratamiento. Entonces, teniendo 6 asesores, yo me garantizo acercarme lo mejor posible a lo que es y debe ser. ¿Dónde falla la inteligencia artificial en el razonamiento clínico? Bueno, puede fallar, como decía Toussaint, sobre todo cuando los diagnósticos son poco frecuentes y peligrosos, eso es una cosa grave. O sea, si yo tengo una pupila que se me dilató y no me aparece que puede ser el diagnóstico posible de un aneurisma, eso es una falla grave. Pueden aparecer en todos referencias que son alucinaciones, tanto al citar estudios o directrices que no existen, guías clínicas que no existen. Eh, Muchas veces no pueden tener en cuenta todo el contexto del paciente que estamos examinando, aunque nosotros podemos comunicárselo. A lo mejor tienen información desactualizada, a lo mejor la última actualización que le hicieron fue el año pasado y ahora ya salieron nuevos estudios sobre, qué sé yo, diferente medicación. Lo peor que obtenemos son las respuestas esas de seguridad, bien redactadas, preciosas, que dice, esta es la varita mágica, y en realidad es una alucinación. Ojalá las alucinaciones se vieran como se ve esto, porque así cualquiera se da cuenta que en su respuesta hay una alucinación, pero lamentable no son así. Vienen encubiertas, todo bien redactado, todo reseguro, hasta con citas que a lo mejor no existen. Pueden citar estudios que no ustedes buscan y no encuentran, pueden hacer declaraciones incorrectas de seguir guías clínicas que no existen o que no dicen eso. Eh,
pueden inventar revistas, nombres de revistas. Entonces, de ahí la importancia de verificar todo. Yo a esta altura pienso que todos están pensando, no, bueno, pero si esto es tan así, entonces ¿para qué lo voy a usar? Me voy a complicar la vida. No, les va a mejorar la vida una vez que empiecen a ver lo bueno, empiecen a ver el 90% lo bueno que tiene, y sepan evitar o detectar el 10% malo que tenga. Y entonces ahora ya pasamos a este tipo de herramientas. Y acá sí voy a pedir, estas herramientas son las que nos van a ayudar a buscar evidencia. Y Eduardo, acá sí voy a pedir que me pongas esta pregunta, por favor. Y listo. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál de los siguientes buscadores de evidencia usa en su práctica? Si no está mencionado acá, ponga acá, uso otro que no está listado aquí. Muy bien, tenemos 28 respuestas sobre 51. Van apareciendo más. Si quieres compartir el resultado, Eh, Eduardo. claro, sí. Eh, entonces, bueno, como es de suponer, y está bien que elijan PubMed. Está muy bien, porque si uno tuviera que decir, bueno, pero cuál es el que me va a proveer de las referencias más confiables, la información más confiable, es con seguridad PubMed. Después, el que le sigue es Perplexity, y hay dos que dicen que usan otro que no está listado. Si quieren compartir por el chat cuál es, y Gaby, si vos te fijás y después me decís, te agradecería. Pero vamos a seguir adelante con esto. Ah, y curiosamente, Consensus, que es uno de mis preferidos, va cola. Así que espero que mañana todos salgan a probar Consensus. Muy bien, paramos esto y saco y sigo adelante. Bueno, entonces, hay muchos que están adoptando estas alternativas a PubMed. Y esto genera algunas situaciones. O sea, hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Necesitamos acceder a millones de registros biomédicos. Y si bien las búsquedas booleanas de PubMed son precisas, requieren mucho más tiempo en hacerlas y mucho más en analizarlas, porque esa es la gran falla que tiene PubMed ahora y que no entiendo cómo no la soluciona, que es la de resumir, sumarizar, eh, y dar un reporte sobre lo que finalmente encontramos, que no me cabe duda que en algún momento aparezca. Las otras herramientas, las que estamos recomendando, resuelven el problema de la velocidad, pero eventualmente pueden introducir el problema de la caja negra. Pero la diferencia entre cómo funciona esto y cómo funcionan los bots es que acá, digamos, en general, las fuentes que citan en general son todas confiables. Y además, no solamente citan la fuente, sino que un botoncito donde uno cliquea y va a ver si eso existe. Entonces, cuando evaluamos esto, hay algunas que son más lindas, que nos parecen que presentan mejor la información, etcétera, pero en realidad, digamos, más que por la interfaz de usuario, que es importante, hay que juzgarla y utilizarla de acuerdo a la arquitectura y a los resultados que nos da. El gráfico no es que exactamente pone esto en la cola, exactamente. Lo que sí es claro que PubMed es el de mayor verificabilidad de datos, y todos los otros son mucho más rápidos que PubMed. Y acá lo mismo, lo que yo recomendaba, comparar los bots, acá también yo le voy a recomendar comparar esto. Sin lugar a duda, el gold standard sigue siendo PubMed, porque muestras todos los resúmenes escritos por autor sin inteligencia artificial generativa. La desventaja que tiene es que es el más aceptado, el más recomendado, que tiene muchos filtros específicos, cosa que algunos de los otros
no tienen totalmente, es muy transparente, todos los links funcionan. Además, no solamente eso, sino que declaran los conflictos de interés y si sale un trabajo que de pronto se desdice del que hizo antes, también les llega el aviso. Las limitaciones, como dijimos, es más difícil de hacer y después uno que tiene la lista de 500, 500 papers, ¿cómo los procesa? Entonces ahora voy a pasar tres videitos donde describo cada uno de estos. Eh, Consensus hasta ahora ha sido mi modelo donde uno coloca el prompt, como en cualquier inteligencia artificial. En este caso dice, usted es un asistente de investigación médica especializado en medicina basada en evidencia y evaluación de inteligencia artificial y oftalmología. Tarea, busquen en la literatura científica y médica para identificar evidencia revisada por pares que compare los modelos de lenguaje. Esto es una corta, pero habitualmente yo lo que hago es crear lo que se llama un meta prompt. Con inteligencia artificial genero un prompt que me permite que la búsqueda sea más precisa. No vamos a leer todo lo que sigue acá, pero este es el prompt que recibió eh, Consensus para hacer esta búsqueda. Después lo bueno que tiene es que cuando termine de hacerlo presenta una introducción donde va describiendo los hallazgos y resumiendo los hallazgos y presenta por cada párrafo los papers de los cuales sacó esta información. Así que uno puede fácilmente mirar el título, ver del origen e inclusive puede saltar a ver el PDF completo. Después de esto, responde a una pregunta general que es, ¿son los modelos de lenguaje asistentes clínicos precisos? Y da, de acuerdo a los trabajos, la impresión. Entonces dice que en este caso el 44% dice que sí, que el 35% probablemente, y muy pocos dicen que no. Después que describe los métodos que utilizó, revisando aquellas cosas a las que tiene acceso, como Semantic Scholar, PubMed, Medline, y muestra la estrategia de búsqueda y finalmente da los resultados. También en los resultados van colocados aquí ya las referencias para que uno pueda ir hojeándolos. Va dando los resultados, los divide en sectores, por ejemplo acá habla de comparaciones de modelo en tareas clínicas, desempeño de subespecialidades y comparación con los humanos, eh, habla específicamente de los modelos multimodales, habla de los riesgos de seguridad y muestra la cronología del resultado de los trabajos. Es decir, muestra en este caso desde qué año y cómo se fueron concentrando estos trabajos, para que uno pueda buscar, por ejemplo, si quiere los 2025 acá. Después cita cuáles fueron los principales trabajos, hace una discusión sobre lo que encontró y hace una tabla donde eh, muestra la fuerza de evidencia para diferentes aspectos. Por ejemplo, que estos modelos de última generación igualan o superan a los médicos en formación o jóvenes en exámenes especializados estandarizados. Entonces me dice que acá la evidencia es fuerte y me da los trabajos. Acá los modelos optimizados específicos del dominio superan a los modelos propósito general. Es decir, aquellos diseñados para oftalmología, para resolver problemas oftalmológicos, son mejores que los generales. Finalmente da las conclusiones, muestra las brechas de investigación, o sea, qué es lo que falta investigar. Y abajo de todo empiezan todas las referencias. Bueno, si cliqué acá, aparecen de este lado todas las referencias que uno puede consultar y ver fácilmente cuál tiene PDF o texto completo para bajar. Acá van apareciendo. Generalmente de su búsqueda siempre termina con un máximo de los 50 trabajos que le parecen los más
eh, representativos con respuestas para la búsqueda que hicimos. Muy bien, este fue Consensus, es el primero que empecé a utilizar y todavía me sigue gustando. Consensus hasta ahora ha sido Perplexity, tiene un modelo similar donde uno coloca arriba también el prompt. Es el mismo, o sea, yo cuando busco algo y sobre todo cuando es muy importante lo que estoy buscando, lo hago en los tres. Y después de pensar, empieza a dar un resumen. En el resumen es más breve, al principio sobre todo, pero enumera cuáles considera son los estudios representativos que cumplen los criterios de inclusión. Y entonces va aquí los más importantes, explicando, haciendo un pequeño resumen de cada trabajo. Y lo mismo que el anterior, cuando uno scrollea sobre esto, aparece la publicación en la cual uno puede desde aquí ir, si no está atrás de un medio pago, va a poder acceder a ello. En algunos se detiene más y da más detalles, por ejemplo, en lo que se refiere a urgencias oftalmológicas, cita varios con sus características que dieron, habla de las variantes multimodales, anda del rendimiento de preguntas en estilo tablero y su síntesis narrativa, cómo se diferencian los bots. Y así sigue dividiendo lo hallado en diferentes tableros de interés. También presenta tablas que son útiles, donde presenta el trabajo, el año, qué fue lo que hizo, los modelos que se compararon. Esto ayuda mucho también a seleccionar para que uno pueda decidir qué va a ir a mirar o qué va a ir a buscar. También hace, en este caso, hizo la comparación de qué modelos funcionan mejor según la tarea. Esto es muy importante para este tipo de cosas. Entonces habla de razonamiento y diagnóstico, generación de diagnósticos diferenciales, recomendaciones de tratamiento. Todos los trabajos que refieren a eso van apareciendo aquí. Finalmente da un resumen de las conclusiones, donde también cada párrafo está respaldado por alguna publicación. También, y esto es importante, muestra qué cosas faltan en la investigación, porque a veces no solamente es importante ver qué es lo que hay, pero sino saber qué es lo que falta. Y también da ejemplos de todo, o muchas de las cosas que faltan. Entonces, termina dando esto que si uno va a usar una metodología recomendada para futuros estudios, eh, cómo diseñarlo. Esto es útil si uno quiere hacer investigación. Y después también, al igual que en el anterior, uno puede hacer acá preguntas de seguimiento. O sea, si uno encontró algo que le interesaba, puede preguntar acá específicamente eso y obtener las respuestas. Y ahora viene el ICIT, que es el último. Bueno, como pueden ver, acá también tiene un formato similar. Acá arriba está escondido el prompt, pero como ustedes ven es el mismo prompt que les puse a todos. Siempre hago esto, es una forma de poder comparar los resultados de uno y otro. Es más, en las búsquedas, una vez consolidadas y yo bajé todos los resúmenes, después eso lo pasé por otro proceso para que buscara en cada uno de los lugares donde busqué qué había ahí único, qué cosas se repetían. Lo que me permitió terminar con una base de datos de información mucho más grande. Entonces, en este caso, acá el ICIT baja más artículos, utiliza más artículos finales, porque a veces todos empiezan por una revisión de muchos y van seleccionando y quedan con un número. En este caso, quedó con 70 artículos. Entonces, al igual que los otros, hace un resumen inicial. Inicialmente presenta una tabla con los estudios que les parecieron más importantes, donde los va comparando.
Esto se puede scrollear para el otro lado para ver más las tablas. Inclusive esto después se puede bajar a la computadora. Pero acá ponen los estudios más importantes. Ven, acá tenemos más campos para las columnas para ver, donde hablaba hallazgos clave, la exactitud, conjunto de datos, tareas. Esto viene muy bien cuando uno está haciendo un análisis comparativo como esto. Después hace resúmenes por modelo. En este caso hizo resúmenes por modelo de qué es lo que era capaz y qué es de lo que no era capaz de hacer. Evaluó los riesgos y limitaciones de seguridad. Los riesgos más grandes son siempre venir con alucinaciones o falsa información, o no encontrar la bibliografía que realmente uno necesita. También como el anterior, muestra qué falta ver, qué cosas no se han comparado. Esto también es interesante por si uno quiere salir a hacer un trabajo. Esto está bueno, esto es un buen punto de partida. Bueno, como puedo. Bueno, muy bien. Entonces, los tres tienen cosas en común, pero en algunos la presentación, dependiendo de lo que uno buscó, puede ser más entendible, más favorable y demás. Entonces, siempre uno tiene que evaluar la fuente primaria, no hay que citar el resumen de uno de estos como evidencia, sino hay que buscar los links a los trabajos de donde vinieron. Es importante tratar de filtrar. Consensus tiene muchos filtros, o sea, uno puede, sobre todo en el tipo de trabajo, puede elegir de todas las categorías la que quiere, puede elegir las que aparecen en revistas de mayor impacto solamente, o sea, tiene muchos filtros para verificar. Bueno, esto también hay que mirar uno la vigencia y el consenso que hay. Acuérdense que hoy en día, y depende del tema que busquen, suponga, si ustedes buscan inteligencia artificial, buscar un año para atrás, salvo que uno quiera conocer la historia de lo que pasó, ya posiblemente, digamos, ya esté pasada, o sea, todo haya cambiado. Eh, y bueno, hay que confirmar manualmente aquellas cosas. Sobre todo, esto es importante cuando uno va a tomar decisiones muy importantes. Entonces, ¿por qué deberíamos finalmente todos aprender a trabajar, a aprender con esto si no lo están haciendo? En esa encuesta que preguntamos quién hacían, había varios que, digamos, no eran fanáticos como yo. ¿Y por qué quiero entusiasmarlos? Bueno, porque sí, porque hay muchas cosas que hoy, digamos, que uno debería estar leyendo y no puede. Hay mucha innovación, todas las cosas, no solamente en inteligencia artificial, sino en medicación. Miren ustedes con los anti-VEGF, siempre están saliendo nuevos artículos y nuevas cosas. Eh, las decisiones clínicas con tanta cosa dando vueltas se complican más. Eh, y tenemos que usar todo esto en forma crítica, porque lo que no queremos que nos pase es esto, es que una alucinación se nos haya pasado y hayamos tomado decisiones basadas en eso. Eso no queremos que nos pase. Entonces, a recordar que la información incorrecta puede generar un contenido plausible, o sea, es difícil a veces detectarla nada más que por lo que uno lee. Eh, Muchas veces digamos, no toman en cuenta enfermedades poco frecuentes y dan referencias inexactas. Esto es lo de menos porque uno, como dijimos, tiene que ir a verificarlas si no están, no están. Hay que tener cuidado porque a veces lo que no funciona es el link, pero si yo copio el título completo del artículo y lo pego en Google Search, ahí a veces lo encuentra. O sea que a veces es una pseudo alucinación. Y también, si la información que nos dan no está actualizada, bueno, tampoco tiene valor. Pero esto puede ser muy útil, muy útil. O sea, ya hablamos de todo, ya hablé en forma muy entusiasta de cómo puede ayudarlos en el diagnóstico. También hablé en forma muy entusiasta de cómo puede ayudarlos buscando la evidencia rápidamente. Pero también sirve, o sea, si uno enseña, sirve para preparar los materiales, encontrarlos, sirve para crear pacientes simulados para poner a prueba a sus residentes. Y lo más importante, les sirve
nos sirve para mantenernos al día de todas las cosas que nos interesan. Como vimos, hay tres niveles. El nivel uno, esto no es por valor ni por cómo debe ser, simplemente, bueno, es una forma de explicarlo. Nivel uno como herramienta de búsqueda de evidencia, como asistente del razonamiento, nos ayuda a razonar y después nos da apoyo para la toma de decisiones. Entonces, el primero es el que acabamos de ver, no tengo más que agregar, estos son mis preferidos. Una cosa que no aclaré, ustedes vieron que todo lo que les mostré está en español. Toda esa búsqueda a mí me salió en inglés, yo siempre busco en inglés porque está demostrado que hay veces que por cuestiones de idioma la información que sale no es la misma. Todas estas cosas han sido, salvo los chinos posiblemente, todos estos, que DeepSeek es el de los chinos, han sido entrenados con todas cosas que están en inglés. Entonces es lógico que eso ocurra. De cualquier manera, si ustedes buscaron en inglés, ahí vieron que todos los videos que pasé aparecen en español. Bueno, porque si uno tiene seteado Chrome, uno puede cliquear el botón derecho, dice traducir y le traduce. O sea, todo eso que vieron originalmente era inglés y se traduce sobre la marcha para verlo en español. Em, Como asistente clínico, puede generar diagnósticos diferenciales, sugerir las pruebas diagnósticas e identificar datos de alerta. Los usuarios típicos son los residentes. Yo creo que a los residentes hay que enseñarles a usar esto con responsabilidad. Hay que hacerlo. Muchos dicen, no, si le enseñamos esto a los residentes, no, entonces no van a pensar por sí mismos, se les va a atrofiar el cerebro. No, no se les va a atrofiar el cerebro si nosotros los mayores nos tomamos el trabajo de enseñarlo a usar adecuadamente y miramos cómo lo usan y supervisamos cómo lo usan. Y hacemos ateneos donde primero opinan los residentes, después opinan los especialistas y después todos juegan a ver si alguien encuentra con inteligencia artificial algo lo mejor de lo que ya obtuvieron. Eh, a los especialistas, super especialistas, les puede servir para resolver casos complejos. Y para nosotros, como decía, establecer diseños de aprendizaje basado en casos. El nivel 3 nos apoya en nuestras decisiones clínicas, dando recomendaciones de tratamiento, opciones de manejo, interpretación de guías clínicas, y el asunto es que tomemos las ideas, analicémoslas, pero tomemos la decisión final. Entonces, 7 recomendaciones, porque Gaby me debe estar tomando el tiempo y en cualquier momento me toca la campana. No, no. 7 recomendaciones, creo que eran 7, para que ustedes apliquen. Entonces, el primero que es extraer la afirmación clínica principal. Primero hay que definir exactamente sobre qué necesito evidencia. Y esa es la creación del prompt. Acuérdense esto del metaprompt. Antes de ponerle un prompt para una decisión final a algo, y si es muy, díganle, ChatGPT, yo lo que estoy buscando es evidencia para esto, sobre aquello, bla, bla, bla. Decime qué prompt tengo que hacer. Y les entregan, no solamente ChatGPT, y les entregan prompts sumamente mejorados. La otra cosa es que hay veces cuando devuelve, contiene más de una afirmación. Por ejemplo, este es un ejemplo. La terapia anti-VEGF intravite es el tratamiento de primera línea para el edema macular diabético y Alivercert muestra resultados superiores en pacientes con mala agudeza visual. Entonces, había dos afirmaciones, que el anti-VEGF es el tratamiento de primera línea y que el Alivercert puede ser superior en pacientes con peor visión basal. Entonces, cada afirmación tiene que ser validada por la búsqueda de evidencia. Y acá tienen a los 3 angelitos trabajando para ponerse finalmente de acuerdo a obtener la evidencia. Comience con una herramienta de búsqueda de evidencia. Yo les recomiendo hacer las mismas pruebas con Consensus, Elicity y Perplexity. Para cosas más triviales pueden usar las que más les gusta. Cuando tienen las cosas muy jugadas, usen las 3. Listen el tipo de artículos que quieran, sobre todo en las grandes decisiones importantes hay que buscar los ECA, los metaanálisis y las guías. Y el problema que tenemos cuando buscamos ahora evidencia sobre la inteligencia artificial es que no hay suficientes trabajos publicados sobre las cosas nuevas. Entonces, cuando uno hace un metaanálisis, está analizando cosas que pasaron hace 2 años y que, bueno, entonces ahora por ahí no tienen la vigencia que tienen porque ya quedaron pasadas por los nuevos modelos. Hay que tratar de identificar el nivel más alto de evidencia, como son las guías clínicas, las revisiones sistemáticas, los ensayos controlados, estudios de cortes. Si ustedes ponen esto
como filtro y no aparece nada, bueno, busquen otros estudios de menor evidencia. Y no se olviden también de recurrir a cosas que existen y que muchas veces no lo hacemos, que es revisar los patrones de práctica preferida de la academia, las revisiones Cochrane y los grandes ECA. Después hay que ir a verificar todo lo que nos dijo el bot y lo que nos dijo los análisis de consensus o ilícito, lo que fuera, es bueno tratar de ir a PubMed. Una cosa que no les comenté es que una de las cosas que la inteligencia artificial les puede ayudar es hacerles la búsqueda booleana, o sea, preparar la búsqueda booleana para meter adentro de PubMed. Y les aseguro que también ayuda muchísimo. eh, Uno empieza a poner los elementos con el and y el or y esto, y yo por lo menos nunca me dediqué a la investigación, así que nunca esto lo terminé de aprender bien, pero ahora con la ayuda de la inteligencia artificial, verdaderamente hago pedidos de búsqueda bastante que obtienen los resultados que espero. Eh, Entonces, la otra cosa es confirmar que el artículo, el paso 6 es confirmar que el artículo que encontremos realmente respalda la afirmación de la inteligencia artificial. Porque a veces exagera los resultados, otras veces malinterpreta los datos y otras veces ignora la evidencia que es contradictoria. Por ejemplo, en un protocolo puede aparecer que el hiperset es superior solo en los pacientes con una visualización bastante basal déficit, pero no superior en pacientes con buena. Entonces, esto es importante, detectarlo. Si nos quedamos solamente con la rápida afirmación que es bueno para esto, olvidamos incorporar esto en nuestra toma de decisiones. Y finalmente, mirar mucho las fechas de publicaciones, porque como les digo, en las cosas que cambian muchos, uno no puede ir más de 1 o 2 años para atrás. Entonces, si queremos simplificar todo esto que acabo de estos 7 puntos, es extraer la afirmación clave de los bots, buscar en los buscadores de evidencia la evidencia que hay, identificar de todo lo que nos dijo, nos tiró, los metaanálisis o RCT si están presentes y si no, ir buscando para abajo las publicaciones de menor valor y después ir y verificar en PubMed. Finalmente, hacer un resumen y ayudemos a nuestro paciente. Yo acá me parece que estoy exagerando, pues sí, este proceso suele tardar entre 3 y 5 minutos. No, toma un poco más de eso. Pero el tiempo invertido vale la pena por 2 razones. Vamos a mejorar cómo ayudamos a nuestros pacientes y vamos a mejorar en cómo nos actualizamos. Recordemos seguir las normas de seguridad y privacidad. Como dije, uno trabajando con estos bots habitualmente ya sabe que no las tiene que cargar y no las carga. Este, Hay muchas cosas que la inteligencia artificial todavía no puede hacer, así que eso tenemos que hacerlo nosotros y bien, aunque muchas de las cosas que dice, como di el ejemplo hace un ratito de examinar al paciente, que es un invento mío, pero creo que muy, muy posible del expendedor que nos va a hacer la refracción y tirar la receta. eh, Hay veces que no comprende el contexto completo. Bueno, pero esa es nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos que darle el contexto. Bueno, esta es una paciente, es muy temerosa, que no quiere tomar determinados remedios, en fin, mucho de contexto depende de que nosotros se lo demos. Este, y la otra cosa que no pueden hacer ni van a hacer, y no hay juicio que hoy les puedan hacer, que ustedes puedan usar como excusa. No, pero esto es la evidencia, yo la tengo acá, me la dije. No, la decisión final, la responsabilidad es nuestra. Errores comunes que tenemos que evitar, bueno, preguntas imprecisas. Si preguntamos mal, nos van a contestar cosas que no son las que esperamos obtener. O sea, mal a la entrada, mal a la salida. No les damos el contexto suficiente. Ustedes van a ver cuando empiecen a pedirles que les haga las metaprompt, entonces esa metaprompt diciendo, bueno, tú eres un experto en oftalmología haciendo esto y esto. Tienes que buscar en determinados lugares. O sea, ahí hay un montón de cosas que nosotros no se nos ocurriría hacer y que cuando hacemos metaprompting sí nos lo van a dar. No hay que confiar en la primera respuesta. Por eso utilizamos más de uno y miramos y evaluamos. Eh, Nosotros muchas veces, cuando hacemos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, si a uno le dicen
no sé, una midriasis. A veces uno no se acuerda de todos los diagnósticos, pero uno personalmente sí, aquellos que le machacaron. Guarda, puede ser un aneurisma. Entonces, hay veces que a lo mejor alguna de estos bots no se lo va a dar, aunque ya actualmente lo duda. Bueno, y el otro error es no verificar las residencias y las violaciones de privacidad, que como les digo, hay que cuidarse y no hacer. Entonces ya termino. Verdaderamente estamos en esta era, estamos en la era de la inteligencia artificial. Es una gran herramienta, les va a dar muchas satisfacciones. Y yo no sé si son como yo, además se van a divertir mucho. Este, ya la estamos usando, nuestros residentes las usan. Si somos del grupo de gente que todavía no hemos comprado esto, muchas veces dirán, no, no uses eso. No, no es esa la recomendación que tenemos que dar. Recuerden el flujo de trabajo, usar buscar nuestros hallazgos, ver qué dice la inteligencia, comparar los modelos, verificar la evidencia y finalmente decidir. Y recordar, la inteligencia sugiere los diagnósticos diferenciales y los tratamientos, el médico tiene que verificarlo y tomar la decisión final. Y vuelvo a poner la primera diapositiva, el criterio médico, nosotros seguimos siendo los más importantes. Los más importantes. La inteligencia artificial está a nuestro servicio y cada vez nos va a dar mejores prestaciones, vamos a estar más contentos y la medicina que vamos a hacer ahora no va a tener nada que ver con la que hacíamos hace varios años. Cosas que pueden probar mañana, prueben usarlas, prueben hacer diagnósticos diferenciales, prueben a cargar, como les dije, más de 3 bots, pongan un problema y vean cómo les contesta. Comparen estos modelos, no solamente los de los bots para buscar las respuestas, sino los que son para buscar la evidencia. Y cuando sale la lista de la evidencia, verifíquenla. La inteligencia artificial no nos va a sustituir, toco madera por ustedes, porque yo ya hace tiempo que estoy retirado de la práctica clínica, no nos va a sustituir en el futuro inmediato, pero sí aquellos que usen la inteligencia artificial, de los médicos que usen la inteligencia artificial en su práctica diaria, tanto en la clínica como en la educación y la investigación, va a obtener una ventaja significativa. Creo que el futuro pertenece a los médicos que estudian, aprenden y utilicen adecuadamente todas estas herramientas.
Sí.